interveníamos el tema de la salud mental y el bienestar emocional, muy posiblemente en el 2030 iba a ser el primer motivo de consulta a nivel del médico general. Total. Y ahí es donde la arquitectura cobra una importancia fundamental. Los espacios donde yo me pueda desconectar de ese entorno son supremamente importantes. Precisamente eso es lo que hacemos los arquitectos, o yo personalmente en mis proyectos. Pues nos va a mejorar muchísimo esa higiene del sueño y va a darle mejor calidad a nuestro sueño. Que de la gente que come en la cama le dedica ese tiempo a la alimentación, a sentirse en confort, en un espacio tranquilo que propicie pues como esa actividad. Actividad que hagas, sea la que sea, lo hagas conscientemente. La gente normal no piensa como yo, weón. Que los famosos impulsos entonces. Hola, ¿cómo están? Estoy con mi hermano Farid Numa Médico psiquiatra y especialista en inteligencia emocional. y vamos a compartir unos temas que hemos conversado internamente sobre cómo la arquitectura y la psiquiatría van de la mano y pueden ayudar a muchas personas a vivir mejor. Acompáñenos. Bueno, contanos pues por qué en este momento en la sociedad se registra tantos niveles de ansiedad, de depresión y qué es lo que está pasando, porque hay como tanto sobreestímulo, pienso yo, en este momento, y cómo podemos ayudar a las personas a que puedan estar más tranquilas en sus casas. Sí, como hemos hablado anteriormente, esto es algo que viene subiendo y creo que la pandemia precipitó y adelantó muchos de estos procesos. Digamos que desde la Organización Mundial de la Salud ya sabíamos que si no interveníamos el tema de la salud mental y el bienestar emocional, muy posiblemente en el 2030 iba a ser el primer motivo de consulta a nivel del médico general. Y esto se ha ido acelerando porque estuvimos sometidos a mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha ansiedad, asociado a un virus que nos encerró por mucho tiempo y que nos llevó a estar en el mismo espacio, ¿sí? Y a hacer el ejercicio en el mismo espacio, a trabajar en ese mismo espacio y a una cantidad de cosas que fueron generando en nosotros una fricción y empezó a generar una afectación a nivel de nuestro cerebro, ¿cierto? Como lo hemos hablado anteriormente, y por aquí traigo a mi amiguito el cerebro, a nivel del cerebro, en la parte más profunda, acá, en esta parte, hay un sistema que se llama el sistema límbico, instintivo, intuitivo, poco racional. Dentro de ese sistema hay una estructura bien chiquitita que se llama la amígdala cerebral. Se llama igual que las amígdalas que tenemos en la garganta, y siempre hago la aclaración porque muchas veces uno no hace la aclaración y la gente piensa que se quedaron acá y piensa que si se la sacaron cuando niños, pues el problema no tiene solución. Pero en realidad es la amígdala cerebral. ¿Y qué hace la amígdala cerebral? Es el sensor del peligro, mecanismo de alerta del cuerpo. Es la encargada de gestionar el estrés y la ansiedad. Y no contentos con todo esto, es el lugar donde se detonan todas nuestras emociones, ¿cierto? Entonces la relación entre la amígdala, que es esa emocional, y la corteza cerebral prefrontal izquierda, aquí al lado izquierdo, es lo que gestiona todo nuestro estado de ánimo. Pero para un poco, la corteza cerebral, Sí, o sea, aquí pues en la parte frontal o... en la parte frontal. Entonces Ok. tenemos la corteza, Sí. que fue lo último que evolutivamente adquirió nuestro cerebro, y en la parte de adelante, aquí justo en la frente, pero al lado izquierdo, sí, en el lóbulo cerebral izquierdo, o en el hemisferio izquierdo, llegaron los núcleos de la razón, ¿cierto? Entonces, nuestro estado de ánimo es un balance y una conversación entre nuestro mundo emocional y nuestro mundo racional. Ok, perfecto. Lo que pasa es que hay personas que tienen factores genéticos que los predisponen. Entonces yo tengo un tío, una tía, una abuela, una bisabuela, hasta muchos grados de consanguinidad. Eso me predispone, como la diabetes o como la hipertensión, a padecer enfermedades de la mente. Ansiedad, depresión, trastornos obsesivos o cantidad de cosas. Otro factor son las creencias, ¿sí? Esos patrones de pensamiento que tenemos cada uno de nosotros. Y estoy seguro que tenías amigos que decían, no, es que esto está en uno encerrado todo este tiempo, es que yo soy del aire, yo soy del campo, yo soy de esto. Entonces, claro, si mi creencia es que yo siento paz y tranquilidad en el campo y me tienen encerrado en una casa por temas de salud y bueno, todas estas cosas de salud pública, pues me va a costar mucho más que el que sea ermitaño y que ame su casa y no quiera salir de ella. ¿Sí? Factores de creencias y factores de esa herencia cultural. Y el tercero es el factor ambiental. Y si te acuerdas, lo hablábamos en su momento, y es que al principio de la pandemia todo era incertidumbre. No, que vamos a hacer cuarentena por un mes. No, que 2 meses. No, que 3, que 6. Y eso prolonguen y prolonguen. Entonces, claro,
incertidumbre, ansiedad, miedo, angustia. Y además, pues que nos encerraron en nuestras casas, que no le habíamos puesto demasiada atención y vimos que nuestras casas no estaban preparadas para albergarnos a nosotros 24 horas. Exactamente. Y el no poder hacer el switch entre oficina y trabajo, o sea, porque es que yo estaba en la mesa sentado, conectado con mi oficina, teniendo una reunión de junta y corría al computador y estaban los frijolitos, ¿cierto? Entonces, y después tenía que hacer las tareas con los chicos en el mismo comedor. Y entonces, claro, tu cerebro empieza a sentirse casi que confinado y nuestro cerebro necesita entender que hay espacios para cada cosa, ¿cierto? Total. Y ahí es donde la arquitectura y la generación de estos espacios cobra una importancia fundamental, todo lo que llamamos neuroarquitectura, para que las personas puedan tener un bienestar emocional. Correcto, me parece súper importante eso que estás diciendo, Farid, porque desde la arquitectura manejamos pues temas de temas sensoriales, donde manejamos los 5 sentidos al interior del hogar, y ahí es donde la parte vital de la arquitectura, las texturas, la articulación espacial, la iluminación, y todo ese tema sensorial juegan un papel importante para poder vivir y habitar un espacio en confort. Entonces, ¿vos crees que dentro de este confort y dentro de esta espacialidad que generamos los arquitectos, puede haber espacios destinados para la inteligencia emocional y para el descanso y la reflexión? Sí, yo pienso que es algo fundamental porque cada vez, y los estudios nos lo demuestran, entre más nosotros privilegiemos los espacios de ocio, los espacios de tranquilidad, los espacios donde yo me pueda desconectar de ese entorno, donde yo pueda encontrarme a mí mismo, son supremamente importantes. Y vemos que cada vez más hay personas que practican yoga, que hacen sesiones o ratos de meditación, que buscan espacios tranquilos para dedicarle a una lectura que no tenga que ver nada de su trabajo, de su estudio, su academia. Entonces estos espacios son fundamentales para esto, ¿sí? Y si utilizamos estos espacios en horas de la noche, ¿sí? Como lo que mencionabas ahora de la iluminación, bajar un poco esas tonalidades, estar en esos espacios, pues nos va a mejorar muchísimo esa higiene del sueño y va a darle mejor calidad a nuestro sueño. Qué importante que tocas ese tema de la higiene del sueño. Háblanos un poquito más sobre eso, cómo se debe uno preparar para dormir, qué condiciones tiene un espacio para que pueda tener una buena higiene del sueño y no te nos desvelemos pues, hasta las 3 de la mañana pensando en cosas que no van a suceder. Sí, también lo hemos hablado muchas veces, es importante uno ir bajando un poco las revoluciones, ¿cierto? Si yo logro 2 horas antes de dormir empezar como a preparar mi ambiente, a bajar la intensidad de las luces, ¿sí? Idealmente utilizar luces cálidas, de colores amarillos, ¿sí? Encontrar un ambiente donde yo pueda sentir que digamos que mi flujo de la mente pueda estar un poco más sosegado, ¿sí? Tener en cuenta el tema de la temperatura, ¿sí? Es muy importante. Pero también entran lo que son los artefactos o artículos electrónicos, ¿cierto? Si yo tengo un televisor dentro de mi habitación y el televisor está prendido durante toda la noche y yo pretendo que apago el televisor y me apago a mí mismo para poderme dormir, ahí estoy de pronto pecando un poco, porque recordemos que los televisores emiten una luz que es de gama azul. Esta luz de gama azul simula la luz gama azul del sol. Y cuando yo estoy siendo sometido, o sea, cuando mis ojos están siendo sometidos a esta luz, se manda un mensaje a una estructura del cerebro que se llama el quiasma óptico. Y ¿Qué? Quiasma óptico. Sí. Dice CD. Es esta estructurita que está aquí en el cerebro, justo por encima aquí de la nariz, ¿sí? Está acá en la parte de atrás, acá. No sé si lo alcanzas a ver. Ajá. ¿Sí? Entonces en el quiasma se sensa esa luz y el cerebro empieza a producir melatonina. Durante todo el día estamos produciendo melatonina. Esa es la que nos mantiene despiertos. No, esa es la que nos va a ayudar a dormir. Ok, la melatonina. La melatonina. Okay. Entonces, tú estás durante el día produciendo melatonina. Ejemplo clásico, está uno en el mar, ¿sí? Y uno se va para la playa y uno empieza a ver el atardecer y se va yendo el sol, y uno siente como que también se va como apagando un poquito, ¿cierto? Como que le va entrando como un sueñito a uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está cambiando esa luminiscencia, ¿sí? En ese efecto alba, ¿sí? O en ese efecto crepuscular, donde las luces ya son más amarillas, naranjas, rojas, ¿sí? Y eso favorece el cambio o un switch en mi cerebro para que se empiece a liberar melatonina.
Precisamente eso es lo que hacemos los arquitectos, o yo personalmente en mis proyectos con los clientes donde tienen como un poco de trastorno de sueño. Vamos jugando con la luz artificial a que vaya entrando como ese ocaso, y la luz cálida vaya entrando a unos tonos rojizos. Ya pues hay mucha tecnología que nos ayuda a eso, y que la persona empiece como a relajarse y prepararse para el sueño. Súper importante me parece. ¿Sí? Entonces, en ese proceso, inmediatamente yo ya hago ese switch. Son más o menos 2 horas para que ya haya el pico más alto de la liberación de melatonina y yo me duerma. Por eso en el campo anochece a las 6, 6:30, y a las 8:30 la gran mayoría de la gente está dormida. Porque también se levantan muy temprano, Con las gallinas. 5, 5:30 de la mañana, con los primeros rayos del sol, ¿cierto? Entonces, ese es el ciclo circadiano, que es el que mide, pues rige una cantidad de cosas en nuestro cuerpo, pero también rige el sueño, ¿cierto? Entonces, pero si yo estoy en esa fase de sueño y pum, prendo una luz blanca de estas de neón, de estas, luz azul. Existe mucho todavía en las casas. ¿Sí? O hasta estos ahorradores blancos también pueden jugar un poco en ese sentido. La pantalla del televisor, ¿cierto? Y es eso que sabemos, que entre más tecnología tenga tu televisor, más brillo va a generar. Y lo otro es que cada vez son las pantallas más grandes. No eran los de 24 pulgadas que tuvimos cuando éramos pequeños, ¿cierto? No, eso ya no, eso ya son televisores... De perilla. De tracata. Exacto. No, ya no tenemos eso, es de los 3 diodos, no, ya no tenemos esos, ya tenemos televisores con muchísima tecnología, donde por ejemplo todos estos temas de cuboleto, esas cosas. Yo siempre le digo a los pacientes, haz un ejercicio. Ponte a ver una película y en las escenas de noche, ¿sí? Donde tú crees que no está emitiendo luz, apaga la luz de tu habitación y vas a ver que ves todo claramente. O sea, Con el televisor encendido. con el televisor encendido. Claro. ¿Por qué? Porque ese brillo todavía queda allí. Entonces a veces nosotros pretendemos poner el televisor para que no... Para arrullarnos arrullar, ahí. sí. Me pasaba. Y hay Confieso. Y hay gente que dice, no es que yo me arrullo, pero llega un momento en el que, porque ahí no hay un problema de sueño, pero llega un momento en el que ya yo tengo una dificultad con mi sueño, y ahí sí el televisor no me arrulla. Antes lo que hace es perpetuarme en el tiempo. Y lo otro es dejarlo encendido durante la noche, ¿sí? Recordemos que cuando yo me duermo, todos los sentidos se apagan excepto el oído, ¿sí? El mecanismo de alerta de mi cuerpo mientras yo estoy dormido es el oído. Por eso las alarmas son sonoras, ¿cierto? Que ya se incorporó una nueva tecnología donde hay una alarma que es luminiscente, que va aumentando los rayos de luz y esto y aquello, para que uno se despierte de una manera diferente. Pero al final las alarmas son sonoras. Y con esto que nos hablabas inicialmente de la amígdala es lo que está siempre preparado para un momento de alerta. Uh-huh. Y en el sueño, cómo se comporta la amígdala, y el oído ahí como, ¿qué pasa? O se levanta uno asustado, a veces que se levanta uno como que estuviera como que lo fuera a perseguir a uno un tigre. Pues mira, cuando uno tiene ya dificultades con la amígdala, ya está presentando un trastorno de ansiedad como tal, o un trastorno depresivo, por lo general la amígdala está muy hipervigilante, ¿cierto? Y es por eso que los pacientes con ansiedad y depresión se les afecta muchísimo la calidad de su sueño y se mantienen como en un sueño superficial. Y las fases de sueño profundo son mucho más cortitas, ¿cierto? Otra cosa importante para cuidar nuestra higiene del sueño es la actividad física, ¿sí? Es ideal no hacer ejercicio extenuante 2 horas antes de dormir. O sea, si tú vas al gimnasio y haces ejercicio extenuante 2 horas antes, cuando llegues tú vas a tener unos niveles muy altos de endorfinas. Y las endorfinas son estimulantes. Pero sí puedes hacer una caminata tranquila, una caminata por tu unidad, por tu barrio, eso te puede ayudar. Hacer actividades de estiramiento, algo de yoga, te puede funcionar. Pero no ejercicio extenuante. Pregunta, desde las actividades cotidianas que todos tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿qué actividades pueden favorecer como a ese relajamiento o llevar como una vida más tranquila y una salud mental que estén dentro de nuestra casa, de nuestro hogar, y que favorezcan esa relajación? ¿Qué crees? Pues mira, digamos que aunque hay unas que están muy preconcebidas y que uno dice, no, es que lo que más relaja es hacer yoga, es hacer meditación, es X o Y cosa, al final lo que más te va a ayudar a relajarte es que actividad que hagas, sea la que sea, lo hagas conscientemente. Porque hay gente que dice, es que a mí no me gusta el yoga porque las posturas, es que la mente para mí, no. O sea, ¿por qué la relajación se logra cuando yo estoy siendo consciente de mi cuerpo? Porque a nivel del cerebro hay 2 áreas que están íntimamente relacionadas. Una es el área que produce nuestros pensamientos y otra es el área de la propiocepción.
¿Qué es propiocepción? Es la capacidad que yo tengo de saber dónde está mi cuerpo. Correcto. ¿Cierto? Esa ¿cómo? Propiocepción. Propiocepción. Dentro de los espacios, desde la arquitectura, o sea, tengo la capacidad de saber dónde está mi cuerpo, pero ¿espacialmente o de qué manera es esa propiocepción? Es, como el nombre lo dice, es la sensación de mi cuerpo por mí mismo. ¿Listo? Ok. O sea, Es sentir mi cuerpo. La propiocepción es que yo en este momento sé exactamente que mis 10 dedos están apuntando hacia arriba. Ok. ¿Listo? Por propiocepción, yo sé que mis pies están abajo y que en este momento están haciendo planta con el suelo. Perfecto. Eso es la propiocepción. Entonces, cuando yo soy capaz... Sí, señor. Qué pena, hombre. Y propiocepción no viene a hablar desde del espacio que te rodea en ese momento, no. Es No, tu cuerpo en el... La capacidad de centrarme con el espacio se llama sensopercepción. Es correcto. ¿Cierto? Perfecto. Propiocepción es de mi propio cuerpo, la sensopercepción es con el entorno. Y tenemos 5 órganos sensoperceptivos. Perfecto. Visión, Los observación, sí. audición, olfato, gusto y tacto. Correcto. ¿Listo? Que con eso nos relacionamos con el exterior. Exactamente. No, la propiocepción es algo de más de mi cuerpo. Perfecto. Entonces, si a mí me gusta, no sé, caminar y de pronto tengo una banda caminadora en mi casa, cuando camines, camina y lleva toda tu atención a cómo estás poniendo la planta del pie, cómo estás moviendo los hombros. Porque si yo estoy caminando, pero estoy pensando, es que tengo este problema, estoy aquí, estoy allá, puedes estar haciendo yoga, puedes estar meditando, pero si estás en otra parte, no estás encontrando el beneficio como el antiestresor y ansiolítico natural que es el ejercicio. O sea, el ejercicio es una herramienta supremamente importante para gestionar nuestro mundo emocional y para mejorar nuestra ansiedad y si tenemos tristeza y todas estas cosas. Pero entonces, si yo lo quiero utilizar bien, tengo que ser consciente de que estoy haciendo ese ejercicio y sentir mi cuerpo exactamente como está parado allí. ¿Sí? Entonces ya tenemos la iluminación, tenemos la actividad física y llega la alimentación. Se recomienda no comer, no comer cosas muy pesadas o tomar mucho líquido 2 horas antes de la hora de dormir. ¿Por qué? Porque cuando yo ingiero alimentos, la gran mayoría de mi flujo de la sangre se va para digerir estos alimentos, ¿sí? Y eso impide un poco el tema de que yo me duerma. ¿Y vos qué pensás que de la gente que come en la cama o que genera espacios para comer en cualquier espacio y no le dedica ese tiempo religioso, digámoslo de alguna manera, a la alimentación, a sentirse en confort, en un espacio tranquilo que propicie pues como esa actividad? Mira, hay cantidad de autores que dicen que la cama se hizo para 2 cosas. Para descansar y para el entretenimiento, ¿cierto? Dito sea mi Dios. Entonces, ¿qué pasa si yo en la cama como, trabajo, veo televisión, leo y además hago las otras 2 cosas? Otras cosas. ¿Cierto? Llego a la cama y mi cerebro dice, ¿qué vamos a hacer? O sea, él no sabe asociar cama con descanso. Hay una teoría muy chévere del diseño industrial que dice que los objetos no son objetos, sino que son personas actuando en esos objetos. Por ejemplo, una silla no es una silla, sino que es una persona sentada. Una cama no es una cama, sino que es una persona acostada. Entonces, creo que los objetos y los espacios también van dando esa actividad y diciéndote, aquí vas a hacer esto, no vas a hacer esto otro, porque pues comer en una cama, creo yo que el cuerpo tampoco está en disposición de recibir el alimento, no está cómodo, empiezan los dolores de espalda, el estrés, el televisor, tantas cosas que activan el cerebro que no propician como el descanso y estar presente, que es lo que dijiste ahora. Exactamente, exactamente. Entonces, hay un ejercicio muy bonito que trabajamos desde el mindfulness, que es atención y conciencia plena, y es que cuando hagas lo que hagas, lo hagas conscientemente. Entonces, si vas a dormir, lleva toda tu atención y tu conciencia a ese fenómeno que se llama dormir. Y conéctate con ese artefacto, con ese objeto. Y si tu cama, la temperatura de la sábana, la textura de la cobija, la temperatura del ambiente, bueno, todo lo que está allí. Cuando vayas a comer, haz lo mismo. Y el escenario donde uno habitualmente come es la mesa, ¿cierto? Claro. Entonces, estar cómodos, conectarte con tus alimentos, observar, sentir, todas estas cosas. Cuando trabajes. Mira, buscar que todo
O sea, que cada cosa tenga su lugar y cada lugar tenga su cosa. O sea, que tengamos esa coherencia al momento de hacer lo que hacemos. Porque si no, nuestro cerebro va a estar con dificultad para switcharse, ¿sí? Y vamos a favorecer algo que es terrible, que es el piloto automático. Porque cuando tú vas en piloto automático, tu mente está en todas partes menos donde debe estar, que es en el aquí y en el ahora. Correcto. Entonces, eso que acabas de decir me pareció súper vital, porque lo que hacemos los arquitectos también es propiciar espacios para cada actividad según las dinámicas de cada persona. Entonces nosotros estudiamos a las personas, cómo son sus lógicas de vivir, de trabajar, cómo se levantan. Si una persona se levanta y sale a trotar, la otra se levanta y lee. Entonces hay dos actividades totalmente distintas en un solo espacio que se deben propiciar para que cada una pueda desarrollarla. Entonces ese es el reto grande que tenemos los arquitectos y qué bueno pues poderlo atacar desde la psiquiatría, de toda esta parte de neuroarquitectura que está tan de moda ahora y que necesitamos aplicar en nuestros espacios. Me parece vital. Estamos totalmente de acuerdo y qué bueno que se ha avanzado tanto en tanto conocimiento y en tanta aplicabilidad de la arquitectura, porque a veces las personas, pues yo lo pensaba hasta que tú estudiaste arquitectura, no, es que la arquitectura solamente hace casas y edificios y que no se caigan, en pocas palabras, ¿cierto? Prácticamente, sí. Y en realidad ustedes tienen una herramienta supremamente importante desde el interiorismo, desde el diseño, desde la ergonomía, que eso es también súper Vital, importante, vital. porque a veces hay personas que empiezan con unos dolores inespecíficos y al final van a donde muchos médicos, muchos medicamentos y al final termina siendo que no se sentaban bien en la silla o que la altura de la rodilla, bueno, una cantidad de cosas que al intervenir las pueden mejorar muchísimo la calidad de vida y el bienestar emocional de muchas de las personas. Entonces, no, me parece fantástico. Perfecto. No, Farid, me parece genial. Era básicamente pues tener esta pequeña charla, poderle llevar a las personas como este conocimiento, que entiendan un poco de la psiquiatría, cómo la psiquiatría y toda la parte emocional se relaciona con los espacios y cómo los espacios pueden favorecer y el bienestar de las personas en su vida cotidiana. No, mi hermanito, mil gracias por la invitación. Espero que podamos seguir hablando de esto porque creo que tenemos mucha tela que cortar. Hay mucha información, mucha tela por cortar y creo pues que van a haber otras sesiones para que nos divirtamos pues y conversemos chévere aquí en este cuento. De una. Guiño, guiño. Que nos parece muy importante sobre cómo la arquitectura y la psiquiatría se comunican. Es que como la arquitectura. La gente normal sigue. La gente normal no piensa como yo, weón. Estoy sudando ya. Y me hace cagar la risa. Vámonos, impulso entonces. Uf.